conquista se hace en un momento en que la religión, la fe, es un elemento importantísimo. Cuando nosotros franceses con los ingleses, etcétera, van a repartirse África, olvídate de la religión. Bueno, sí, claro, los misioneros sirvieron de cuerpo de avanzada para en el caso del sistema francés, por ejemplo, pero la religión no sirve para más nada, mientras que en esa época sí, la religión es algo que existe, que es fundamental, que está dentro del mismo corazón de los hombres. Hay que recordar los trabajos de Lucien Febvre sobre la religión del siglo XVI, y creo que esto es la gran especificidad de ese gran movimiento. Iba a decir las casistas, no, del que las casas fue la figura más duradera y más visible. Creo que eso es importante, entender que las casas fue la figura más luchadora, más visible y más largamente inscrita en el tiempo, lo que vivió, de un gran movimiento de cuestionamiento de lo que se estaba pasando, de lo que estaba pasando en América, y un gran movimiento que cuestionó, la relación, al fin y al cabo, de España con esa nueva América, con el nuevo mundo. Una cosa, digamos que concuerdo con lo que hablaba un poco del papel político y del poder de maniobra, digamos, de las casas en el sentido del apoyo a Carlos V, y cómo le ayuda, digamos, en un momento en que ustedes sí pueden ayudar en un conflicto. Pero lo que sí digamos que no estoy muy de acuerdo es en la cuestión de mostrar la religión y mostrar el papel de las casas como una cuestión de la humanización de la empresa de Carlos V. Digamos que pienso un poco en la cuestión, en lo que pasaba con el requerimiento, y pienso un poco en la cosa de las tipologías que permitió crear esos debates frente al colonialismo, porque la religión católica sí se retomó, digamos, en el sentido de que hay que, digamos, hacer una conquista más pacífica, hay que humanizar esto, pero también hubo una tipologización de los indios. Es que hay unos indios que sí se les permitía seguir haciéndole la guerra y hay otros que no. Entonces, y creo que se recurrió también a ese papel religioso, porque se recurrió al contra natura, se recurrió a la cuestión de la antropofagia y todo ese imaginario cristiano que también servía para permitir que a esos indígenas se les catalogara como salvajes y como caninos. Entonces, siento que puede, digamos, que el papel digamos, que el hecho de que las ideas de las casas y esta cosa de la humanización de la conquista se utilice como la religión, claro, está presente en la monarquía, pero la religión no es solamente como que Carlos V sea responsable de su alma, es también que, claro, las casas le sirven en la medida en que le frena un problema muy grave, que es que haya descubran un continente, pero sea un continente que no le sirva la corona. Pero creo que la religión también, y creo que eso sí entra mucho más ahí, en la cuestión de cuáles indios hay que son susceptibles de ser salvados, y esa misma religión cómo sirve para seguir en esa empresa cruel. Entonces digamos que es como decir que Carlos V tiene una preocupación por su alma, y que eso, como que la religión, ese papel como tan pacífico, no sé, siento que es un poco inocente. Bueno, voy a explicar cómo veo ese problema que es un problema central. Bueno, creo que nadie duda de que las casas fueron un hombre de su tiempo y un cristiano fervoroso, total, bien. Pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que apoya? ¿Cuál es el respaldo teórico de todos esos hombres? Obviamente es la religión, pero es, antes de todo, el pensamiento antiguo. Esto es que ellos echan mano de las teorías de que se remontan a los griegos, de que había varias clases de hombres. Entonces, claro, los griegos no pensaban en la antropofagia, pero globalmente para los griegos había lo siguiente: había las clases de aquellos que regían en la sociedad, los que mandaban, o la defendían la sociedad, y aquellos que tenían que trabajar. ¿Por qué? Porque el pensamiento griego está basado sobre la realidad siguiente: es que hay todos son hombres. El famoso debate sobre la no humanidad de los indios es una falacia. Nunca nadie en el siglo XVI pensó que los indios no eran hombres. Pero
había aquellos que, como las casas, pensaban que los hombres, que los indios eran hombres que por razones X todavía no habían podido expresar todo lo bueno, todas sus cualidades, y los que, como Juan Ginés de Sepúlveda, pensaban que había hombres, los blancos, los europeos, etc., y había hombrecillos, que eran los indios. Y entonces, la gran diferencia, ¿cuál es? Es que el pensamiento político del siglo XVI está basado en el hecho de que todos los hombres no son tan hombres los unos como los otros. No hay que olvidar que la idea de la igualdad, de la unidad del género humano es algo que aparece en el siglo XVIII, en el XVI, olvídese. Entonces, digamos, los adversarios de las casas están en ese pensamiento. En el pensamiento de que hay hombres que por naturaleza son más o menos valiosos, interesantes, etc. De ahí que ellos y eso lo explica, lo demuestra y lo construye Juan Ginés de Sepúlveda, había gente en la sociedad que eran siervos, según la expresión latina, a natura, que son los indios. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de las casas? Las casas, efectivamente, él también, porque él obviamente se nutre del mismo pensamiento griego, constata que entre los hombres hay varios tipos de hombres. Desde las grandes sociedades, las grandes civilizaciones americanas, México, Perú, hasta los bárbaros antropófagos. Pero, ¿con qué diferencia? Con la diferencia de que él constata esta situación, pero pensando que las diferencias no son a natura, no proceden de la naturaleza, sino del hecho de que no han usado todavía todas las posibilidades de las virtudes del alma, que es la expresión que emplea las casas. Entonces, lo que pasa, y eso precisamente hace que las casas no dice que no hay que dominar a los indios, porque él dice, sí, efectivamente, hay indios a los que hay que ayudar todavía, que no han llegado a un nivel que el cristianismo considera como el aceptable. Pero la gran diferencia es esta, es que los partidarios del sistema colonial dicen, es una separación irreductible. Los indios son hombrecillos, como decía Juan Ginés de Sepúlveda. Y las casitas, pero también Vitoria, pero también Bernardino de Mesa, etcétera, y otros muchos más, dicen no, los indios están, bueno, para decirlo de una forma actual, atrasados. Y nosotros, con la dulzura de la fe, con lo bueno con el buen ejemplo, debemos no solo atraerlos a la fe, sino atraerlos a la religión. Y eso tenía una consecuencia. Es que, dado esta realidad, se debían respetar también las estructuras sociales, digámoslo así, políticas del mundo indígena, a las que también había que atraer hacia, obviamente todo eso se sitúa en un conjunto totalmente europeocentrista, no podía ser de otra forma. Entonces, yo creo que eso es lo importante para contestar la pregunta de usted, es que en realidad las dos opciones coexisten, los dos conceptos del indio coexisten, y según se inclinara hacia una forma o hacia otra forma, toda la política que decorre de esto es diferente. Todos los planteamientos frente al indio son diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy complicado. Yo creo que no hay que ver la problemática americana de esa época, como de épocas posteriores, como monolítica. Son grupos que piensan de una forma, que tienen ideas, que tienen intereses que no tienen otros, etcétera, etcétera. Hay que ver, porque al fin y al cabo estamos en una época, la de que he hablado hasta ahora, en una época de tanteos, no se sabe. Y finalmente, ¿cuál es el gran sentido de la reforma de Felipe II y de la Junta Magna de 67-78? Es que por primera vez se establece sobre América una ortodoxia política.
la Junta Magna establece una ortodoxia política como en la religión, en la Inquisición lo estaba haciendo, etcétera, etcétera. Como también se va a decidir por esas fechas que hay que acabar con los moriscos, los únicos restos de una, perdón por los restos, remanentes de una España no cristiana. Entonces, para América esto es lo importante. Hasta Felipe II, hasta la Junta Magna, hay tanteos, hay discusiones, están abiertos, están cerrados, unos están a favor de esto, otros están en contra. Los grupos de poder económicos que están detrás de todo esto están en pugnas fabulosas. Obviamente, a partir de 1567-68, la Junta Magna, hay una ortodoxia política y de ahí nadie sale. Son una hilera, una fila y una cabeza, más nadie, y lo que se pase a una parte o otra los corta. Tengo un comentario, sí, una pregunta muy pequeña. El comentario tiene que ver con lo que afirmabas con mucho énfasis antes de la pregunta de la señorita. Sí, efectivamente, creo que es casi excepcional y único en lo que concierne a la experiencia de España y la comunicación, de haber acompañado ese proceso con una discusión y una crítica tan profunda que creo que es realmente casi inédita, ¿no? Es el libro de Anthony Paz de La caída del hombre natural, de lo dice en blanco y negro. Pero mira, leyendo el sueño de Celta, las aventuras de Roger Casement, creo que el paralelo no es totalmente correcto, pero es lo mismo. Un señor ennoblecido con el apoyo explícito de la corona inglesa, sin la cual efectivamente, por lo menos en la versión de Vargas Llosa, que en este caso creo que es mucho más histórica que ficticia, no hubiera podido llevar a cabo su campaña de abolición de la esclavitud en el Congo, como tampoco hubiera podido llevar a cabo una denuncia eficaz de la explotación casi esclava de la población nativa de Putumayo, ¿no es cierto? Eso es un comentario que creo que no es lo mismo, pero creo que atenúa un poco el énfasis que solamente en España hubo esta... Lo segundo es el asunto de los negros en el pensamiento ¿es otra infamia o es...? Eso es el gran problema.